Bueno, vamos a ser puntuales porque hay mucha gente, bueno, ya estamos casi 100 personas conectadas, con lo cual pues tenemos que respetar también las personas que se han incorporado en tiempo y forma. Bueno, mi nombre es Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, soy el presidente de la Asociación Internacional para la Cooperación y la Prevención del Fraude, ICPF. Me acompaña nuestra secretaria general, Marta Villén, que también está aquí apoyando nuestras martes class mensuales. Y hoy tenemos la suerte de contar con un ponente de excepción, como es Raúl García Sarabia. Él es CEO de Finoview, que es una empresa de startup que mucha experiencia en la parte financiera. Y bueno, pues el tema que vamos a abordar, como sabéis, son, bueno, cómo descubrir el fraude contable. A ver si nos da alguna pista o alguna herramienta, Raúl, que nos ayude, ¿no? Solamente como introducción, que sepáis, bueno, como estas clases que damos aquí. Es en vivo. Tenemos la autorización de Raúl para luego colgarlo en nuestra página web con la presentación también que va a utilizar Raúl, que también tendréis ahí los datos de contacto. Y solamente comentaros que la próxima Martes Class la tendremos el 21 de abril para que también lo vayáis guardando en vuestro calendario, que tendremos a Juan García que nos hablará de cultura de riesgo de fraude y el liderazgo ético en tiempos de cambio. Es decir, que nos viene también muy bien. Así que sin más, ya sabéis también, porque la mayoría conocéis este formato, estaremos pues como 30 minutos Raúl y hablando y después podéis hacer las preguntas. Abajo, sabéis que los que manejáis el Zoom podéis hacer en la parte de preguntas, plantear las preguntas que queráis y al final de su presentación, pues yo mismo se la iré planteando para, bueno, para hacerlo más dinámico el proceso. Sin más, Raúl, el escenario es tuyo y estamos encantados de escucharte. Hola, muchas gracias por el espacio. Pues nada, en esta webinar lo que vamos a hacer un poco es analizar una empresa siguiendo una pauta un recorrido financiero, no para detectar fraude financiero, pero sí para ver inconsistencias en los ratios financieros. Es decir, va a ser como una guía para saber dónde mirar y detectar posibles inconsistencias, ¿no? Y ya sabemos que cuando hay posibles inconsistencias hay más probabilidad de que pueda haber fraude financiero. Eh, lo que sí cabe destacar es el ejemplo que he cogido un ejemplo práctico de una empresa que tuvo problemas en España, se dedicaba a la fabricación de autobuses y acabó quebrando, pero el tema es que tuvo muchas subvenciones públicas. Y aquí está un poco el tema de por qué se le dieron tantas ayudas públicas y aquí había un poco de controversia, ¿no? Se hizo un poco público, ¿no? El tema, pero ninguna reconoció ni vio, es decir, en ningún informe se ha visto que haya fraude. Es decir, aunque yo escojo una empresa que me va bien, porque fue de renombre, hubo bastante resonancia, en ningún momento vamos a decir que esta empresa tenga fraude financiero, ¿eh? Sobre todo ya que queda esto grabado. Simplemente inconsistencias contables y cómo detectarlas para que lo apliquemos a otra empresa y podamos ver un recorrido que nos alerta de posibles inconsistencias. Y ya sabemos que inconsistencias puede desencadenar en fraude o no. Está basado en el libro de Uriol Amat de Empresas que mienten, es decir, nos hemos basado mucho en lo que dice, por si alguien se lo ha leído, que diga, hostia, esto es lo mismo, pues sí, lo hemos adaptado un poco, ¿no? El método Finovio a un poco cómo detectar a través de ratios y sobre todo lo vamos a hacer en ratios resumidos, es decir, primero lo haremos sobre ratios resumidos y luego ya abriremos el estado de flujo de efectivos para contrastar la información y confirmarla simplemente. Pero hay veces que no tenemos, por ejemplo, las empresas que no están obligadas a hacer el estado de flujo de efectivos, normalmente no lo tienen, no lo presentan, aunque pueden presentar o no lo presentan. Y realmente da una información muy rica, es decir, ahora lo veremos. La diferencia entre ratios y abrir el F, que es como abrir la realidad, ¿no? El estado de flujo de efectivos, que es cobros y pagos y todo el desglose de flujos de explotación. Pero ahora nos vamos a ceñir únicamente como si no lo tuviéramos, para que vemos cómo analizaríamos una empresa en 5 pasos para ver inconsistencias, cuando los números, algo no está bien
encajado, ¿no? Aunque los números cuadren, ahora lo veremos. Un poquito de teoría, sí, para situarnos un poco en el tema de análisis, hay una metodología muy conocida que es el Random Forest, que no deja de ser un sistema estadístico, es decir, en base a muchos árboles de decisión y muchas cruces. Tengo una compañera, bueno, con la que coincidí en una otra conferencia, muy buena en esto, que se dedica a Random Forest, es decir, coger empresas que han quebrado, mirar todos sus ratios a lo largo de muchos años, analizar las que han quebrado y sacar un patrón estadístico a través de Python, a través de R, y a través de programación, viendo cómo una empresa que presenta ciertos ratios es más propensa a quebrar o, bueno, fraude, no voy a decir la palabra fraude financiero, pero sí más inconsistencias, ¿no? Entonces, el algoritmo Finovio es diferente, es decir, a través de unos ratios clave utilizamos OpenAI para sacar conclusiones específicas, luego lo veremos en directo, ahora simplemente es una presentación, pero simplemente te dice dónde mirar. Tú miras, observas y dónde abrir y dónde ir a ver. Simplemente si hay inconsistencia, que a lo mejor simplemente es ver por qué ha ido mal y ya está. Pero bueno, da un pequeño camino, una pequeña guía que es interesante de ver, como ahora veremos, ¿no? Nos dicta fraude, muestra dónde investigar más a fondo. Un poco lo que hemos dicho, todo partimos de las ventas, que están arriba del todo, y la caja, que es lo más líquido, ¿no? Entonces, a través de 4 ratios simples, y uno que es el 5, que es el Z-score, que es uno más global, que luego lo veremos con profundidad, ir viendo dónde mirar, ¿no? Desde ventas, mirar dónde está, si están en inventarios, si no, ver si está bien provisionado, analizar el ciclo de caja y luego ver algo más global, para saber simplemente dónde seguir mirando, pero tener una visión global, ¿no? Aquí os dejo las fórmulas, como esto lo colgaréis, pues ya veremos, las tenéis aquí escritas, un poco en la que nos hemos basado. Esto sería un pantallazo de Finovio que te da los 5 ratios, te los da, bueno, los 5 procesos, pasos, te los da escritos de una manera objetiva para que tú simplemente veas la información ordenada. Tú después la miras, la observas, la detallas, ya lo veremos en directo. Bueno, aquí empezaremos con las ventas, ¿no? Ventas de 34. Esta empresa es de empresa de autobuses en España, quebró, creo que fue en 2023, sí. 2023 lo tenemos aquí. Como poco a poco los días de cobro pasan de 125 a 52, es decir, que en principio es bueno, ¿no? Es decir, si tú tardas menos en cobrar, ¿no? Cada vez sigues vendiendo, ¿no? De 34 te mantienes, aunque bajes a 26, te mantienes en 34, pero la tesorería baja de 6 millones a 1 millón y cada vez cobras mejor, ¿no? En principio es bueno. Luego desglosaremos estos días de cobro, que tiene truco, pero en principio ves que estás cobrando mejor. Y te mantienes en la misma facturación, y es un problema de tesorería que baja de 6 millones a 1 millón. Pues hay que ver qué ha pasado aquí, ¿no? Es esta empresa en la que estábamos hablando. Aquí vemos un poco los activos, como lo primero que se nos viene a la cabeza es el patrimonio neto, que normalmente tiene que ser entre un 30 o un 40%. En empresas así de industriales, igual no hace falta que sea un 40 o un 50, ¿no? Pero si un 20, un 25 como mínimo, ¿no? Pues aquí es negativo. Es decir, que con todos tus activos no puedes hacer frente a tus pasivos. Es decir, aquí ya empezamos mal, ¿no? Ya empezamos de, uy, la tendencia ya la vemos mal, ¿no? Cada vez más endeudada. Aquí lo vemos gráfico, ¿no? La parte rosa, el patrimonio neto negativo, que es con lo que, si con los activos tienes que hacer frente a todos tus pasivos, pues si es negativo es que no tienes dinero para hacer frente a tus pasivos, ¿no? Aquí la gente un poco cuando leía las noticias veía de por qué daban tanta financiación a una empresa que estaba tan endeudada, ¿no? En vez de cerrarla en 2021, ¿no? Pero eso es un caso aparte, ¿no? Esto es un poco lo que iba leyendo por las noticias. Aquí en porcentaje, un 40% negativo. Y los ingresos, ¿no? Que hemos dicho que se mantenían entre 34, 26 y luego volvieron a 34, es decir, que a priori no bajaron de 30 millones a 10 millones y a 3 millones, ¿no? Es decir, que más o menos se mantenían, ¿no? Los gastos de personal 10, 14 estaban ahí, un 30 o 43 fueron subiendo, pero tampoco fueron cruciales, ¿no?
Pérdidas es explotación 4, 4, 4, es decir, a 4 millones y un resultado financiero de 2 millones, ¿no? Es decir, cada vez más endeudado. De un millón pasa a 2 millones de gasto financiero, pero como ya sabréis, en la cuenta de resultados solo se pone el gasto financiero de intereses. Luego falta la parte de amortización de esos gastos financieros, ¿no? Es decir, lo que realmente te ahoga, ¿no? Y pérdidas, ¿no? De 5 millones a 7 millones y medio. Empezamos con la primera parte, ¿no? El primer ratio de los que hemos comentado, ¿no? Es decir, se convierten en caja, es decir, los ingresos se están cobrando, pues vemos que no, ¿no? Porque si realmente tú estás cobrando lo que hemos dicho, lo que hemos avanzado al principio, de 125 días a cobrar a 50 días, a 27, 27,52, pues te estás a la mitad. Es decir, si con los mismos ingresos estás cobrando más, hostia, pues tendría que haber más reflejo en caja, que es la vida real, ¿no? Pues no, en principio se factura, pero no se refleja no se refleja ese crecimiento, ¿no? Entonces, las ventas no siempre garantizan liquidez. Ahora vamos a ver si están en los inventarios. Aquí vemos dónde está el kit de la cuestión, ¿no? Que pasamos de 7 millones de inventarios a 20 millones. Estamos hablando de que aquí los inventarios son en base resumidos, es decir, no estamos abriendo el F porque veremos el desglose de estos inventarios, que ya os avanzo que la mitad son en producción, es decir, no son inventarios existencias finales, sino hay una parte, gran parte, que son en producción, es decir, que no se vendió todo lo que se produjo. Entonces, se están acumulando existencias de 7 millones a 20 millones de euros en 3 años, ¿no? Es decir, una barbaridad. Si no estás sacando estas ventas, no estás cobrando, se están estancando, ¿no? Y lo vemos aquí, los días de inventario a 332, ¿no? Prácticamente la existencia está un año sin salir del almacén. Y estamos hablando de autobuses, no estamos hablando de un elemento barato, ¿no? Se ahogaron. Entonces, si había problemas, estos problemas se deberían de haber provisionado, ¿no? Si habían 20 millones de existencias que no salían, lo normal es que lo provisiones para ajustar el resultado y parar el chiringuito antes, ¿no? Parar la empresa antes de tiempo, por lo menos avisar. Entonces vamos a ver si está bien provisionado estas pérdidas, estas depreciaciones. Entonces, aquí vemos que no, que las provisiones incluso disminuyen, ¿no? Que sea este 1,5 millones, incluso de 1,300,000, incluso disminuya casi a 500.000 euros. Es decir, no se provisiona. Un pequeño, no es fraude, pero, hostia, algo no se está haciendo bien, ¿no? Algo no acompañan los ratios, ¿no? Esto lo seguimos, lo comparamos pues, con los resultados del ejercicio, que negativo, negativo, negativo y sin provisiones, pues estás dejando de informar a los clientes, suponiendo que esto esté cotizando, pues estamos dejando de informar de que realmente esto va mal, de que no salen, hay que provisionar estos. Pero bueno, este es un caso aparte, ¿no? Bueno, esto ya os lo leeréis, pero más o menos viene a decir esto. Y entonces, si las provisiones se reducen mientras aumentan las pérdidas, el siguiente paso es como el ciclo de caja, ¿no? Que luego veremos el bueno, ¿no? El cash flow por explotación, ¿no? Pero ahora vamos a ver el, el ciclo de caja, ¿no? Un ciclo más corto solo porque se retrasa el pago a proveedores que no es sostenible, ¿no? Si luego veremos que abriremos el F, el estado de flujo de efectivo, y veremos que no solo ha pasado esto, sino que los clientes, mejor no sé si explicarlo con datos delante o detrás, pero digamos que han jugado con los anticipos de clientes, que ya no es un activo, sino es un pasivo, es un dinero que le debes a los clientes. En poca manera, les has hecho pagar a los clientes y te has financiado con los clientes y con los proveedores. Te has financiado con los dos. Aún intentándote financiar internamente y con deuda, no has conseguido tirar. Y todo esto no lo has provisionado para alertar a cualquier acreedor que no dejes tirado a un posible acreedor, porque yo veo esto y no le doy crédito. En otra empresa, lo estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Pero yo veo esto así y yo soy el proveedor que le tengo que dar carrocería
metal, cualquier cosa, volantes a una empresa de autobuses y yo personalmente, subjetivamente, yo no le doy o le hago pagar por adelantado. Es decir, es simplemente ver inconsistencias, ¿no? Y todo viene aquí, la kit de la cuestión viene en las dejar de provisionar, ¿no? Porque entonces, el Z-Score, pues te da como un poco un resumen, ¿no? Para los que no estén muy habituados con el Z-Score, es una mezcla de 4 ratios. Hay muchas variantes, hay muchísimas variantes, pero la más extendida, si la pones en Google, la típica, pues es ver liquidez y rendimientos, ¿no? Sobre esos activos. ¿Cuál sería el R1, la primera parte de la división? Es decir, corto plazo, activo corriente contra pasivo corriente. Activo corriente que sería bienes y derechos que tienes que consumir o que hacer líquidos que tienes a corto plazo y pasivo corriente, deudas y obligaciones a corto plazo. Lo normal es que sea positivo, ¿no? Pues mira, aquí por los pelos, ¿no? A corto plazo hasta cierto punto podría ser 0,97, pues mira, no está mal, ¿no? Casi, casi, que es el fondo de maniobra, ¿no? Si es positivo, el fondo de maniobra es positivo, ¿no? Porque activo corriente es superior al pasivo corriente, es decir, lo que tienes de que es disponible y lo que tienes por cobrar a corto plazo es superior al pasivo corriente. ¿Qué pasa? Aquí estaban las existencias, ¿no? Caso aparte. Entonces, después que lo hacen el patrimonio neto sobre activo, beneficios netos sobre activo, es de todo sobre la inversión, ¿no? La deuda como mínimo tiene, el Z-score como mínimo tiene que ser positivo. Aquí ya vemos que en 2022 y 2023 ya se vuelve negativo, pues ya te da una señal de que, uy, le suelen llamar el riesgo a quiebra. Es decir, que si cuando se vuelve negativo, mal vamos, ¿no? Pues de un 21 espléndido con un 14, baja 22, 23 a negativo. Esto sería la parte un poco más teórica, más aburrida, pero luego la gracia es un poco verlo en vivo y en directo con esta herramienta. A ver que busco esto. Ocultar, como la... Ok. Screen share. Vamos aquí, F11. Ahora. Vale. Es una aplicación. Vuelvo a esto. Vale, aquí tenemos esta herramienta. Un poco en lo que está basado todo este tema. Aquí tendríamos un Sundegi. 2021-2023 tendríamos un breve resumen. Y aquí tendríamos todos los ratios que hemos visto del activo y corriente, por ejemplo, del Z-score, lo podríamos ver aquí de forma gráfica, ¿no? Si pusiéramos solo activo corriente y pasivo corriente, pues quitaríamos el no corriente, quitaríamos de esto, y veríamos que prácticamente aquí es 1, aquí 0,84, ¿no? Esto que hemos visto, pues te lo vemos de forma gráfica del Z-score. Bueno, podemos ver toda la empresa y todo, podemos navegar por aquí, pero el tema centrado en el scoring financiero y la detección de fraude la tendríamos aquí, ¿no? Tenemos todos los activos, los pasivos, todo lo que hemos comentado, y la tendríamos aquí, en el scoring financiero. Si le damos, te genera una serie de ratios, aquí genera más, ¿no? De los que hemos visto, y a cada uno le pone una nota. Es decir, de cada uno de los ratios, estos serían de liquidez, estos de márgenes, el ROE, de la rentabilidad, de rotaciones y de plazos de cobro. A cada uno le pondríamos una nota y esto simplemente te dice dónde mirar, ¿no? Dónde ir a ver. Luego lo hacemos con una empresa solvente y veremos que esta nota de 3 sobre 10 no será un 3, ¿no? Entonces, empresa con alto endeudamiento y pérdidas. En cada uno de los ratios te damos una pequeña explicación simplemente para que sepas dónde abrir y dónde mirar, ¿no? Luego miraremos el estado de flujo de efectivos con más detenimiento. Entonces, aquí tenemos también el scoring, las principales, cómo te ve un banco, ¿no? Todo para ver si hay consistencia o no hay consistencia, ¿no? Si hay equilibrio o no hay equilibrio entre todos los ratios, ¿no? Vamos otra vez aquí. Hay un test de coherencia entre ratios, ¿no? Los 5 puntos que hemos visto, te los da aquí, te los da resumidos. Y con esto yo he hecho la presentación. ¿Ves? Los 5 puntos, los 4 puntos serían estos de aquí. Entonces te da como una pequeña pista, ¿no? Una pequeña resumen de cada uno de los puntos, ¿no? Aquí podríamos seguir mirando equilibrio patrimonial, si está cómo evolucionan las masas patrimoniales, los resultados, los márgenes, ¿no?
Pero básicamente sería esto. La gracia de esta herramienta es que una vez sabes dónde mirar, aparte de mirar en los típicos eh, informes, ¿no? Por ejemplo, como ingresos y resultado del ejercicio, pues aquí puedes ir de forma táctil, ir leyendo e ir mirando todos los balances, cuenta de resultados, hay activo, pasivo, cuenta de resultados, cash flow, un resumen de ratios e inteligencia artificial. La gracia donde está, porque esto no dejan de ser las activo, pasivo y cuenta de resultados visual, ¿no? Que tienes un análisis eh, horizontal, vertical para abajo, porcentual y puedes ir analizando por partidas, ¿no? Y visual, ¿no? Porque tienes aquí esto. No solo esto, sino que tienes aquí la inteligencia artificial que te da un pequeño resumen breve de cada una de las partidas, de la solvencia, de la rentabilidad, de la productividad, y te da pistas, ¿no? Un poco para que no tengas que ir con ChatGPT copiando y pegando, pues hostia, lo tienes todo integrado en el mismo sistema, ¿no? Los ratios financieros de solvencia, de productividad, te los da y una conclusión. A partir de esta conclusión, lo que veas del scoring y del test de coherencia, entonces ya te lías con los ratios. Aquí tienes un pequeño otro resumen, pero aquí te lías con los ratios. Entonces tienes todos los ratios patrimoniales, partiendo desde el mal global, que sería el equilibrio financiero, ¿no? Activo con pasivo, y este naranja sería lo que te sobra, que esto normalmente estaría dentro del patrimonio neto, arriba del todo, ¿no? Pero es negativo porque tenía menos activos que pasivos, ¿no? Es decir, no tenía activos suficientes para cubrir todas sus deudas, dicho más simple, ¿no? Entonces, aquí tienes desde todo lo que es el balance hasta abajo, hasta los ratios de liquidez, hasta el acid test, hasta el efectivo contra el pasivo corriente, ¿no? Que va bajando el efectivo y las deudas a corto plazo, ¿no? Entonces, aquí, en cada uno de los ratios puedes ver el desglose. Vamos a ponerlo en porcentaje, como cada vez va bajando, ¿no? 0,04, ¿no? Cuando tendría que estar entre 0,20 y 0,30 está en 0,004, ¿no? Es decir, el acid test ya te lo dice todo también, ¿no? De 6 millones a 1 millón en caja cuando tienes que pagar 32 millones a menos de un año, ¿no? Pues aquí tendrías toda la batería de ratios con la gracia de que lo puedes comparar con tu sector, con tu competencia, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que este sea tu sector o este de agricultura, pues puedes compararlo con tu sector o con tu competencia con un clic y cada uno de ellos, ¿no? Luego los veremos. Tenemos aquí, si vamos a sectores de actividad, por ejemplo, construcción de resiliencia, tal, pues suponiendo que esta empresa sea de construcción, pues tendríamos, uy, perdona que me he ido, deuda financiera, mira, pues vamos a ver la sobreventa, ¿no? Si ponemos el de construcción, pues tendríamos el ratio de construcción, suponiendo que fuera este, ¿no? Habría que buscar el código de actividad de esta empresa. Y podrías ir comparándote con el ratio de actividad, que son los ratios que prepara la Asociación de Contabilidad y Dirección de Barcelona, que es la CCIT. Hemos tenido un convenio con ellos y nos ha facilitado los ratios sectoriales de 176 sectores durante 10 años, ¿no? Y los tenemos todos aquí para poder comparar. Aquí tendríamos, esta sería la parte patrimonial, luego tendríamos la parte económica y de ratios, y de costes y de márgenes operativos, de márgenes, de costes sobre ventas. Es decir, patrimonial sería si está equilibrada, luego pasamos a los ratios económicos de si genera o no genera dinero, luego cash flow, si cobra o no cobra, ¿no? Cómo maneja la caja, espera, voy a quitar el otro. Luego, si es rentable o no es rentable esta empresa, con su descomposición, y siempre en ratios, ¿no? Basándonos un poco en el sistema gráfico y visual de saber de dónde vienen los ratios. Bueno, aquí como es negativo no tiene mucho sentido, simplemente que es negativo. No me gusta decir más negativo o menos negativo. Vamos a eficiencia, por ejemplo, a rotación, ¿no? Rotación del activo. Pues vemos un poco, por ejemplo, la gracia es que en cada uno de los ratios, porque aquí sería la eficiencia, si es la descomposición de estos ratios, de por qué sube o por qué baja un ratio, ¿no? Pues verlo visualmente por cada uno de los componentes y de forma fácil y visual. Y luego pues te puedes crear tus favoritos, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? Que un poco has visto cuando empezamos viendo una imagen global, luego la coherencia entre ratios. Una vez la imagen global y la coherencia, ves las cuentas anuales, ¿no? Activo, pasivo, resultados, y luego ya te pasas a los ratios interactivos, ¿no? Es decir, sería un poco el proceso. El proceso final, ¿cuál sería? Crear un report. Entonces, aquí iríamos a un report y te lo crearía automático, ¿no? Pues vamos a ver.
Sondegui. Bueno, digamos una descripción, lo puedes hacer privado o público para nuestra comunidad, para compartirlo. Esto más bien está pensado para CFOs externos que les gusta Sondegui. Aquí pondríamos Sondegui y creamos un estudio. Este estudio podemos hacerlo comparativo, que todavía es beta, pero este sí que lo tenemos. Bien, podemos poner inteligencia artificial. Y él solo ya te genera el típico PowerPoint como el que he presentado, ¿no? Lo hemos hecho simple, la gracia es que habrán abriendo más, pero aquí tenemos un balance sintético, que es como el que hemos presentado, con el patrimonio neto, pasivo corriente, tal. Lo mismo con el patrimonio neto negativo, es decir, una situación patrimonial simple, ¿no? Y visual para ver rápido cómo va el endeudamiento, si está equilibrado o no equilibrada. Y aquí, cómo maneja la deuda, ¿no? Ahora aquí tendría que generarse con inteligencia artificial, pero me está dejando mal. Esto creo que le da la inteligencia artificial, pero no me la está haciendo. La idea es que aquí, ahora después lo vuelvo a generar, ¿no? Te genera un texto ya automático con inteligencia artificial sobre la deuda, que coge todo el pasivo y todo el patrimonio neto, que el patrimonio neto no deja de ser beneficios que no has redistribuido o aportaciones de capital o capital social que pusiste cuando montaste la empresa que has dejado dentro de la empresa. Pues es negativa, es decir, normalmente lo ideal es un 20, un 30 y hasta según en qué sector es un 40, pues a 40% sobre activos, aquí en absoluta ya vemos que es negativo, es decir, que ni porcentajes ni nada. Entonces aquí tenemos una cuenta de resultados, nos genera automáticamente una cuenta de resultados sobre la empresa que hemos adquirido. Mira, aquí ya sí que me ha hecho, ya me ha actualizado la inteligencia artificial, ya me hace una breve explicación de los ingresos sobre los gastos, total de ingresos sobre el total de gastos, ¿no? Y ya vemos que está por debajo, pérdidas, ¿no? No hay más ingresos que gastos. Muestra una recuperación de de Hacienda, alcanzando no sé cuánto, pero la empresa debe mejorar la gestión de aprovisionamientos. Mira, aprovisionamientos, justamente lo que hemos comentado en la reunión, y para establecer sus márgenes. La elevada rotación de inventarios, lo que hemos comentado, ¿ves? Esto lo ha hecho la inteligencia artificial automática, ¿eh? Y los largos plazos de pago, ¿ves? También indica una calidad para utilizar el ciclo operativo y la liquidez. Así que el Siemens, tú lo puedes borrar, ¿eh? Tú ahora puedes decir, pues no me gusta, y haces lo que quieras, ¿no? Le cambias el color, lo que quieras, aquí cambias las partidas, puedes, en vez de pelearte con un Excel, que también puedes exportar a Excel automático, pues también puedes aquí jugar con ellos, ¿no? Aquí quito este año, ahora le cambio el color, es decir, puedes jugar con ello como si fuera un Canva, ¿no? Ahora aquí le aplico este, le cambio los colores, es decir, puedes jugar con él en tiempo real y te genera un PDF, ¿no? Para presentar. Entonces, estamos ahora en la parte de cuenta de resultados, hemos hecho la explotación y la rentabilidad económica desglosada, ¿no? Las ventas subieron, te da su explicación para que tengas, nada, 5 pinceladas. Es decir, son 5 ratios. Hay veces que con 4 o 5 ratios ya sabes por dónde van los tiros. Luego tú si quieres los modificas, lo cambias, porque si quieres cambiar un ratio, pues te vas aquí y los items, pues cambias cambias el margen, cambias la rentabilidad, cambias el que quieras, modificas aquí. Pero ya te da un punto de partida para jugar con él, ¿no? Y una plantilla para trabajar con ella automática sin complicarte la vida. Y contextos con inteligencia artificial que no vienen mal. No es la panacea, no hagas copia-pega, porque la gracia es que lo entiendas y sepas explicarlo y sepas un poco. Pero bueno, ya te dan una orientación para tú luego profundizar más, cambiar, mejorar, pero ya te da un poco de juego, ¿no? Esto, por supuesto, después lo puedes exportar a PDF, compartir, hacer lo que quieras, ¿no? Un poco, ya que estamos en la plataforma, está conectada el registro mercantil de Barcelona, bueno, de España, que aquí puedes buscar cualquier empresa, pues lo típico, ¿no? Mercadona, pues tienes aquí y la tienes con datos resumidos o con datos completos, ¿no? Esto sería con datos completos, 24-22, o resumidos, que sale un poco más económico, que le das y te dan los datos en números romanos, los mínimos, sin desglosar todas las partidas y sin el F. Entonces, por aquí ya puedes crear un informe, puedes tener tu galería, ya que en cada uno de los ratios, se me olvidó decir que aparte de que puedes copiar a Excel que te lo pega estos datos tal cuales en Excel para poder generar esta misma gráfica, lo que también tenemos es un vídeo de Uriol Amat, que es catedrático de Economía en el UPF, y sepas en qué debes prestar atención simplemente, o qué te dice y qué no te dice el ratio, ¿no? Y cada uno de los ratios de Finovio tenéis un vídeo explicativo para que puedas profundizar. No podemos llamarlo curso, pero sí píldoras financieras que te ayudan a interpretar mejor el ratio y a tener una visión global, ¿no? Porque
los ratios, o trabajas con ellos y estás con ellos, uf, es lo primero que se te olvida cuando acabas la carrera, ¿sabes? Aquello que... Y hay veces con 5 o 6 no te hace falta 20 o 30 ratios, pero sí vale tenerlos todos para saber cuál usar y poderlos usar todos y hacer un informe coherente, ¿no? Volviendo al caso y al análisis de ratios, voy a cargar otra que tengo aquí, volviendo ahora que ya hemos visto todo un poco un overview global de todas las posibilidades que tenemos, ¿no? Porque aquí lo que tendríamos sería el curso simplemente en lineal, ¿no? Vamos a poner Sonsundegui, pero en la versión completa, en la versión con el estado de flujo de efectivos. A ver si tarda, por aquí tengo muchas empresas. Sonsundegui, la tengo aquí. Analizamos. Y aquí tenemos el cash flow. ¿Dónde está la gracia? Que lo único que hace el estado de flujo de efectivos es reforzar lo que han dicho los 4 o 5 ratios. Es decir, los 5 ratios del itinerario que nos ha hecho, si tienes el estado de flujo de efectivos es genial, porque te acaba de confirmar todo el tema. Si aquí lo expandimos, aquí vemos los inventarios. Yo lo que siempre me fijo es, empiezo por la explotación, ¿no? Es decir, la busco, ¿dónde está la explotación? Que es como, la tenemos aquí, ahora seleccionada, aquí. Y vamos a mostrar valores. Voy a quitar unos cuantos para que solo se vea lo que queremos. Pero esto es como, estas las típicas frases, ¿no? De el cash flow no engaña, el estado de flujo de efectivos is the king. Pues tienen razón, es así. Es decir, si partimos del resultado y lo comparamos con es decir, aquí estamos en un resultado del ejercicio antes de impuestos es decir, el flujo de actividades de explotación, 6 millones de euros que necesitas para poder, por eso quebró directamente, ¿no? Es decir, te faltaban 6 millones de efectivo para poder tirar. Si analizamos por aquí las existencias, de 2 millones a 9 millones de euros paralizadas, es decir, que se te quedan aquí, muertas, ¿no? Aquí vemos el desglose de estas existencias. Va por inverso, es decir, el estado de flujo de efectivos, si algo es bueno, justamente en este caso sí que es correcto. Aquí ¿dónde quería mirar? El pasivo estaban aquí. Aquí tenemos, ves todo el desglose, ¿no? Aquí tenemos las abreviadas, que es las cuentas más baratas, pero aquí si compras las cuentas completas, tienes todo el desglose. Quería buscaros los proveedores, es decir, nosotros el ratio este lo hemos hecho con proveedores. Pero ¿qué pasa? Que también había anticipo de clientes. ¿Ves estos? Los 7 millones de euros. El ratio normal que se hace con acreedores, ¿no? Que de 5 a 16 millones. Pero de esos 16 millones de euros de proveedores que teníamos, 6 millones eran anticipos, que no deja de ser clientes que te han pagado antes de tiempo, ¿no? Es decir, que tienes una deuda con esos clientes, que no quiero decir cómo acabaría la película, pero me la puedo imaginar, ¿no? Estos clientes, cómo acabarían, ¿no? Pero 6 millones, es decir, va bien desglosar todas las partidas para ver un poco la composición, ¿no? No solo quedarte con el ratio, sí, porque tardas más en pagar, tardas más en cobrar, sí, pero, hostia, duplicas proveedores, pero aparte está el tema que hay que tener en cuenta es el anticipo de clientes, que está como un pasivo, no deja de ser una deuda que tienes con esos clientes que te han pagado por anticipado. Esta empresa en principio la he dejado gratis, es decir, que cualquiera que se registre gratis la tiene la resumida sin el cash flow. Pues si podéis jugar con ella, podéis probar con ella, es decir, estaba entera. Incluso ahora de momento los estudios de momento los hemos dejado en gratis también, no los hemos ocultado, están aquí. Y la inteligencia artificial diría que también la tenemos habilitada porque la tenemos un poco capada para los premium, pero la tenéis aquí en IA. El test de coherencia de ratios y el scoring financiero, viene bien. Yo siempre empiezo por el scoring, es decir, lo primero que hago es leer, ¿ves? Ahora, como he cogido la empresa completa, me está generando también los ratios de ¿cómo se llama? De scoring, que es un poco cómo te ven los bancos desde fuera.
Y a partir de estos ratios, es decir, solvencia insuficiente, liquidez justa, tesorería muy baja, coste de recursos altos, un poco para saber un poco para la acción final, endeudamiento alto, liquidez baja y riesgo financiero. Un poco el resumen de lo que hemos dicho nos lo ha dicho la IA. Y no hemos tenido que estar peleándonos con GPT, es decir, lo hemos tenido un poco aquí. Nada, un poco por comentar un poco la herramienta y acabar la presentación, aquí decir que tenemos un screener con todos los ratios financieros, ¿no? Es decir, aquí tendríamos en ratios, pues por ejemplo, si vamos al 2019, pues todos los códigos de actividad que los tengo filtrados, pues puedes ver qué ratio, qué sectores en España, pues por ejemplo, tienen más rentabilidad, ¿no? Financiera o económica. Pues se te saldrían estos. Actividades auxiliares de servicios financieros son los que más ROI en este caso tienen, ¿no? Actividades de grabación y sonido, actividades de centros de llamadas, y luego pues puedes jugar incluso simplemente con los ratios financieros. Hay los ratios sectoriales de estas empresas. Podrías ponerte aquí, ir a análisis patrimonial, ver el endeudamiento y coger aquí los códigos de actividad. Si vamos a, cojo tres o cuatro, ¿no? Vamos a coger cuatro aleatorios así rápidos. ¿Sí? Analizar empresas, patrimonial, vamos al endeudamiento y no sé si he ido demasiado rápido o me los está cargando o igual no le he dado tiempo a cargarlos. No. Vale, ahora sí que estaba cargando. Pues tenemos aquí todos los ratios sectoriales desde 2014, los que los presentaron, y puedes ir jugando con diferentes sectores. Bueno, aquí quedamos su Sondegui, ¿no? Pero su Sondegui estaría aquí por aquí, el ratio de endeudamiento, lo endeudada que está en comparación a estos ratios sectoriales que he cogido aleatorios, ¿no? Pero para que os hagáis una idea dónde está su Sondegui en el coeficiente de endeudamiento en comparación a los ratios sectoriales. He cogido los suyos que coja el suyo, ¿no? Pero mira, por no alargar la presentación y no buscarlo, a ver, la idea es que está muy endeudada. Pues nada, por mi parte ya sería esto. Si queréis ya dejo de compartir. Pues muchísimas gracias, Raúl, por tu presentación. Vamos a proceder. Le animo a las personas, tenemos algunas preguntas que te las voy a compartir ahora. Animo a las personas que estén participando. Estamos cerca de 200 personas aquí viéndote en directo a plantear cualquier pregunta que tengan, ¿no? Vamos a empezar con Cayetano Mora, que nos ponía, como es claro, esto lo hace en tiempo, pero luego nos esperamos al final, que no le quedaba claro por qué motivo la compañía, cuando estaba hablando de los autobuses, debería provisionar, salvo que las existencias estuvieran sobrevaluadas. Bueno, el tema es que están estancadas en las existencias, es decir, tendrías que, si tú tienes un riesgo de que no están rotando estas existencias, de que están 320 o 330 días en este almacén, lo normal es que provisiones una insolvencia de poderle dar salida a esta. No estás obligado, pero éticamente lo correcto, por precaución, sería lo correcto provisionar este tipo de elementos, porque estás dejando de sacar una existencia. Vale, bueno, Horacio nos pedía que agrandásemos porque, claro, cuando se está presentando con la herramienta, pues se veían las cosas pequeñitas. Pero bueno, la presentación la vamos a compartir, la parte donde están los principales ratios, que esa parte lo ha pasado un poquito Raúl, un poco más deprisa, pero ahí hay ratios en la presentación, que no solamente la herramienta, sino que, bueno, dentro de la presentación, pues ya también ha compartido pues cosas que son interesantes para la profesión, bueno, aparte de la herramienta, que también es muy interesante, que quien lo pueda manejarla y pueda tenerla, ¿no? Victoria Fernández Sánchez nos decía, ¿por qué el resumen final lo hace la inteligencia artificial y no un humano? Buena pregunta, ¿no? Y cada vez va más por aquí. A ver, un poco, cuando comentamos lo de Random Forest versus algoritmo Finovio, el Random Forest es una estadística, un sistema estadístico que te dice hay riesgo de insolvencia, y cuando hay riesgo de insolvencia hay más riesgo de que la pueda aparecer fraude contable. La historia nos dice esto,
que cuando hay más problemas es cuando más suele. Finovio, a diferencia de este Random Forest estadístico, está conectado a OpenAI y cada una de las actuaciones que hace OpenAI sobre cada empresa, nosotros las registramos y sacamos estadísticas internas. Es decir, no solo nos basamos en OpenAI, porque esto lo puede hacer cualquiera, que copia y pega ChatGPT, sino que a través de 500, 800 empresas que puedan ver cada 2 o 3 meses los clientes, las vamos parametrizando, parametrizando, parametrizando y ordenando. Y nuestro PROM lo vamos ajustando, incluso con los ratios sectoriales, y es todo un conjunto para que te dé su valoración, su de esto, que casualmente ha coincidido con el resultado final que nosotros hemos comentado, ¿no? Una empresa que muy endeudada, que las existencias rotan poco, que aunque ha hecho eficiencia operativa en lo que es los periodos de cobro y los días de pago, tampoco ha podido salir así. Hemos coincidido con la inteligencia artificial, pero no es que la inteligencia artificial te lo haga todo. Nosotros lo decimos como, mira lo que te dice, valídalo y mira por dónde ver, ¿no? Pero no te ciegues en copia, pega, ChatGPT porque vas perdido a la que te hagan a la que te intenten profundizar, ¿no? La has de servir como una guía, una guía para saber dónde buscar, como un mundo abierto, un overview y saber dónde enfocarte, pero no un copia-pega, ¿no? Porque cada vez Claude, pero cada vez va más por aquí, se está perdiendo la figura, no sé, hay un tema, hay un tema, un mundo aparte con el tema de inteligencia artificial, porque está avanzando a unos niveles de la hostia, es una pasada. Miguel Ángel Martín nos pregunta, ¿cómo se alimenta la aplicación? ¿Coge los datos de las cuentas anuales depositadas o cada empresa quien debe alimentarla? Genial, se alimenta, si estás en España, de la base del registro mercantil español. Las empresas que facturan más de 2 o 3 millones de euros, casi las tenemos todas, y entonces nos podemos permitir el lujo de servirlas abreviadas, con datos más resumidos y más baratas, a 3 euros, ¿no? Si eres premium. Si no, las tienes que cobrar a 12, igualmente estamos conectados al registro mercantil. A la siguiente pregunta, podría compartir la pantalla ahora 5 minutos, bueno, un segundo, porque tenemos varias formas de meter los datos, ¿no? Aquí, a ver si me da, si lo tengo fácil. Uf, porque aquí ahora, aquí Finoview, estamos generando este business plan, que en breve lo vamos a presentar, para que tú te crees tu business plan y lo puedas importar en Finoview de forma directa. Es decir, aquí te crees tu empresa, pongas tus ingresos, los componentes de estos ingresos, costes variables, gastos fijos, personal, te crees todo tu personal, desde alta activos con subida útil y tal, unos préstamos, los que quieras, con una carencia y un tipo de interés, y entonces esto ya te genere la cuenta de resultados, el balance, con todo bien desglosado, incluso el cash flow desglosado aquí. Entonces, la magia de todo esto lo vamos a dar gratis. ¿Para qué? Para que luego lo importes en Finovio. Porque ¿cómo importa Finovio? La primera fila, cuenta contable, y las siguientes, el saldo final de estas sumas y saldos, 700 en negativo. ¿Qué hemos hecho también? Que si tienes un sistema, un plan contable de fundaciones o un plan contable, por ejemplo, de sudamericano, para no tener todos los planes contables hemos hecho un tema de mapeo y puedas importar y crearte tu propio plan contable aquí en planes de cuentas y aquí te puedas parametrizar tu plan contable para poder importarlo después con el sumas y saldos tuyo. Es decir, tienes una plantilla de sumas y saldos, un business plan o incluso hay otra forma de ver las cuentas. Bueno, aquí hay los típicos datos que te da pues todos, ¿no? El BORME, socios, vinculadas, empresas vinculadas, lo típico, ¿no? Y aquí, espera, si ponemos aquí otro código, vamos a poner esta empresa. Aquí en el sumas y saldos desde Excel tienes esta plantilla que te la puedes descargar también y es lo típico, pues activo, pasivo, resultados, ¿no? Es decir, que tienes muchas vías. Puedes meter los datos como quieras, ¿no? Como aquel que dice, porque esto no deja de ser la típica plantilla de, bueno, luego como tiene macros hay que actualizarla y tal, hay que habilitarla, pero que tienes activo, tienes aquí tus numeritos que quieras, pasivo,
Lo mismo, las rellenas, cuenta de resultados, exportas, grabas y la importas. Ya tendrías tu empresa hecha, ya sea por plantilla de sumas y saldos, plantilla de business plan, sumas y saldos masivo. Por si quieres meter muchos masivos en un Excel, lo pones uno debajo de todos los sumas y saldos y metes, pues nosotros hemos decidido 180 ratios sectoriales en Excel con 10 años de antigüedad, tranquilamente. O registro mercantil, que es lo más cómodo, ¿no? Que vas aquí, le das al botón y compras, ¿no? Es tan fácil como clic, clic, que sería esto de aquí, ¿no? Aquí, que aquí tienes el registro mercantil conectado. Por ejemplo, pues Corte Inglés. Escribes corte o pones el CIF, Corte Inglés, Interepo, y ya la compras. Recargas créditos y ya no habría ningún problema, la tendrías. Si no la tenemos comprada, igual tarda 5 o 10 minutos, pero si la tenemos es instantánea. Entonces, no, está conectada al registro mercantil. Raúl, Yo creo que con esto he respondido de a... sobra, de sobra. Digo por ajustarnos también al tiempo para que tú te puedas ir rápidamente también. Un par de preguntas más. ¿Es necesario realizar un análisis forense de los datos o con los datos que tengamos pues trabajaremos, ¿no? Exacto. Incluso dentro de los ratios, porque claro, no me da tiempo, dentro de los RIPOS puedes crear un estudio comparativo de tú y tu competencia visual y gráfico con un clic. Y sales tú comparado y haces lo que te dé la gana. Es decir, es una empresa, es para lo que tú quieras, para presentar a tu jefe, para presentar a final de año, para ver si le fío o no le fío a este proveedor, porque, hostia, yo a este proveedor, por ejemplo, canalizado, le pediría más garantías que a otro proveedor, por no decir pago al contado. O pago, es decir, para esto sirve esta herramienta. O para compararte tú con tu competencia, o para saber si hago, doy crédito a un cliente o no, o para presentar tu proyecto a tu jefe, porque es un administrativo que no tienes tiempo de ponerte con los Excel, los PowerPoint, hostia, doy un botón y me olvido. Así ya está. Bueno, y ya para terminar, juntamos que Alejandro González y Cayetano Mora nos estaban, bueno, y ahora José Luis Martínez también, ¿no? Pues centrados más en el fraude. Lógicamente hay partidas que tú has comentado, ¿no? De las ventas, la parte de gastos, tesorería, que son especialmente sensibles con la parte de que son eventos, pero lógicamente si hay fraude, pues puede estar en esas áreas, ¿no? O tú con la experiencia que tienes, ¿dónde serían un poco las áreas donde cuando hay una inconsistencia debamos profundizar para ver si eso se concluye en un fraude? Eh, Siempre inconsistencia, mejor me gusta. Más que fraude, aunque la presentación sea No, por fraude, eso digo, no, pero es que como hay un colectivo que estamos de fraude, es decir, dentro de esas inconsistencias, ¿cuáles priorizamos? Porque la mayoría son expertos aquí, antifraude. aquí se ¿Cuáles, le, cuáles es las que más no para el financiero que te den un préstamo, sino, oye, pues cuidado que por aquí está haciendo maniobras? cuidado, cuidado por aquí, ver si las existencias están infladas. Es el típico truco que la gente hace, que me cuenta la gente que hace, o que leo por ahí, las existencias, porque es lo más fácil. Es lo más fácil, siempre y cuando no estén auditadas estas empresas. Si están auditadas, la cosa ya se supone que está auditado y aquí no hay nada que mirar. Hay que mirar informe de auditoría y ya está. Pero cuando tú tienes que dar crédito a un proveedor que no está auditado porque es pequeño, hostia, mírate las existencias, mira los trabajos en curso también y mira los activos no corrientes, ¿no? El patrimonio neto también está la erótica contable que le decía un profesor que tuve muy bueno, eh, eh, mirar el fondo de maniobra. El fondo de maniobra le llaman la erótica contable, ¿no? Yo creo que mi empresa vale, pam, mira esto. Es decir, yo empiezo a rascar y quito la empresa. Lo mejor que es de tal es el acid test. El acid test te da el caja, lo que tienes en caja y en bancos y en inversiones financieras líquidas, junto a lo que tienes que pagar en un año. Este te lo dice bastante bien si la empresa está a punto de quebrar o no, o si va bien o no, o si tira o no tira. Para mirar fraude, existencias, erótica contable, que sería fondo de maniobra, y poco más. Y el F, si tienes el F lo tienes todo. Si lo pasas a GPT o a esta aplicación y con el F tienes mucho juego. Bueno, como sé que tenías prisa, Raúl, te ha hecho un espacio para atendernos, tienes otras obligaciones. Muchísimas gracias por compartirlo. Ya saben todos los Vosotros, asistentes que esto lo colgaremos y tendremos la presentación. Ahí estaban con más detenimiento los ratios que comentaba Raúl.
Y nada, os esperamos a todos el día 21 de abril con Juan García Blázquez, que es un ponente internacional, el director de auditoría y cumplimiento en Redondos, es decir, que es una persona muy conocida. Y nada, otro punto de encuentro del ICPF el 21 de abril. Muchísimas gracias, Raúl. Te dejamos que Muchas vaya. gracias a vosotros. Un saludo. Hasta Adiós. luego. Chao.